ponencia. Simplemente, pues nada, agradeceros a todos y todas el haber depositado vuestra confianza en nuestro congreso y en particular en nuestra ponente de ahora, Mamen, gran amiga y gran persona. Bueno, hoy la mañana hemos empezado fuerte, hemos empezado con yoga y ahora continuamos en esa línea con equilibrio, ¿no? Que también es tan importante en el yoga. Entonces, pues sin más dilación os voy a dejar con Mamen. Recordaros que se graba la ponencia, simplemente se graba el hablante. Si queréis comentar algo, pero no queréis ser grabados, desactivar la cámara en ese momento. Y nada, pues que disfrutéis mucho y aprendamos todos mucho con Mamen Camacho. Muy bien, pues muchísimas gracias, Celso. Gracias a Alberto López, a Celso, a Miriam, a los organizadores del segundo Congreso Virtual de Vivir y Aprender. Gracias a todos mis compañeros y compañeras ponentes que han permitido que tengamos bueno, hasta 500 personas inscritas en este congreso y que sea, bueno, pues que sea un motivo de ilusión y de compartir pues lo que sabemos sobre bienestar, que al final para eso venimos, ¿no? Bueno, creemos que venimos para ser felices y no sé si sabéis que venimos a sobrevivir, que realmente el cerebro no está preparado para ser feliz. El cerebro viene a sobrevivir y luego nosotros, con nuestro neocortes, estamos haciendo todos los esfuerzos del mundo para intentar ser felices, que por supuesto se puede conseguir a ratos sobre todo. Y bueno, pues de eso trata la ponencia de hoy, trata sobre la perspectiva. Yo soy psicóloga coach, me dedico desde hace más de 20 años a la formación y la orientación y el asesoramiento de personas en su entorno laboral y en su entorno personal. Y es cierto que me di cuenta de que independientemente del estatus socioeconómico, del nivel de estudios, de la profesión a la que cada uno se dedique, de su género y miles de cosas, ¿no? que podemos seguir comparando entre personas, no es lo mismo el impacto que tiene la formación y los consejos que nosotros damos desde la psicología aplicada, por ejemplo, el mundo organizacional. No, no cala de la misma manera, y es porque cada uno de nosotros partimos de un punto de vista distinto, y entonces es muy curioso la perspectiva que tenemos las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Que es súper emocionante y súper interesante y enriquecedora, porque cada uno te cuenta una parte de la realidad y tú puedes tener el privilegio de poder estar observando cómo la misma circunstancia cada uno la está viviendo de una forma distinta y la está viendo de una forma distinta, por ejemplo, en las organizaciones, ¿no? Y entonces algunos, por ejemplo, en el mundo comercial, pues algunos te dicen, o en el tema de los desempleados, ¿no? Etcétera. Cuando estamos hablando del cambio y de las resistencias al cambio, pues uno te dice, es que si yo fuera mujer, claro, ellos lo tienen más fácil porque las dejan entrar. Otro dice, si yo fuera hombre me tomaría más en serio. Otros dicen, es que si fuera más joven, ¿no? Si fuera más joven tendría la vida por delante, otra energía. Si fuera más mayor y tuviera experiencia, ¿no? Si fuera del país, si fuera extranjero, si fuera... Al final todos encontramos alguna excusa para reconocer o para comentar por qué vemos las cosas como las vemos, por qué estamos donde estamos y por qué justificamos todas las cosas que vemos, ¿no? Al final, claro, como os decía, desde mi posición privilegiada, que por supuesto yo también tengo mi propia perspectiva de las cosas, sí que hay veces que me doy cuenta de que todos creemos que nos falta ese algo para poder conseguir las cosas. Mame, no se te oye. ¿Anda, no se me oye? Ahora sí. Ahora sí. ¿Pero antes tampoco se me oía? 10 segundos. Ah, pues no sé, porque no he tocado nada. No sé por qué de repente se ha muteado esto. Bueno, pues continúo porque no sé dónde se quedó. Lo que os decía es que desde mi posición privilegiada te das cuenta de que al final el tema de la perspectiva, el tema de la percepción, el tema de cómo cada uno se cuenta las cosas es importante. Sin embargo, una vez que estudias el cerebro humano, te das cuenta de que con lo importante que parece la parte racional, todo lo que tiene que ver con las decisiones que tomamos desde el neocortes, desde el pensamiento, al final el 85% de las decisiones las tomamos en base a nuestro sistema límbico y a nuestro cerebro reptiliano, es decir, en base a las emociones y el instinto. Y es desde el cerebro desde donde argumentamos o desde donde razonamos las decisiones que tomamos desde un punto de vista emocional. Y encontramos la forma de justificar pues, por qué seguimos en una relación, por qué nos mantenemos en un trabajo,
por qué nos sentimos culpables o por qué son culpables los demás de aquellas cosas que nos pasan. O sea que en realidad el cerebro es una gran herramienta para poder tomar decisiones, para poder pensar en abstracto, para poder hacer proyecciones de futuro, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Bueno, pues dicho esto, voy a hablaros de obviedades, cosas muy, muy obvias. ¿Y por qué voy a hablar de obviedades? ¿Y por qué en este congreso he decidido hablar de obviedades? Que, bueno, siendo psicóloga, a lo mejor me podría haber tirado, perdón la expresión, haberme tirado el moco con otros temas más así. Pues porque al final creo que las obviedades son lo más importante, porque como lo damos por supuesto, hay muchas cosas que damos por supuestas, dejamos de pensar en ellas. Y como dejamos de pensar en ellas, eso también es un riesgo, porque nos damos cuenta de que hacemos cosas que no tienen razón de ser. Por ejemplo, una obviedad, todo es cambio. Oye, que no hace falta que llegue la ciencia a decirnos que todo es cambio. Es que ya cualquiera que tenga ojos se da cuenta de que la vida pasa, ¿no? Sobre todo los que tenemos niños, ¿verdad? Les vemos cómo crecen y ahí es donde más se nota el cambio, más que en nosotros. Pero ya Heráclito decía que una persona no se baña 2 veces en el mismo río. Efectivamente, todo es cambio. Y vemos que está el día, está la noche, en la primavera, el verano, el otoño, las estaciones, la renovación celular, las personas vamos envejeciendo. Es decir, el cambio es la única constante. Sin embargo, nos resistimos mucho a eso y vivimos como si nunca fuéramos a morir y nos permitimos el lujo de aburrirnos y incluso damos consejos como no cambies nunca, ¿no? O añoramos el pasado como aquello que va a poder volver cuando ya no va a volver nunca. O predecimos el futuro cuando no sabemos si vamos a tener un mañana, ¿no? ¿Cuál sería mi propósito? Mi propósito es que empecemos a reflexionar sobre esas obviedades, ¿no? Entonces, todo es cambio, nos resistimos mucho a él, pero efectivamente es lo único que permanece de forma constante. Y la vida, bueno, pues la vida al final es una cuestión de equilibrio, porque, jolín, ¿verdad que cuando tenemos sed y bebemos agua, ¡guau!, ¿no? O cuando estamos que llegamos al baño, que no llegamos al baño y vamos al baño, ¡buf!, ¿no? ¡Qué maravilla! O cualquier otra de las necesidades, ¿no? Tenemos hambre y comemos y, oye, qué diferente es comer con hambre que comer sin hambre, ¿verdad? Comer a la fuerza. Efectivamente, al final, el bienestar es una cuestión de equilibrio y a veces pensamos que el bienestar es estar bien siempre. Entonces volvemos al no cambio, ¿no? Vamos a estar siempre en el mismo estado emocional y queremos estar siempre felices y queremos estar siempre contentos y que todo nos vaya bien y que todo sea alegría y que la emoción que tengamos siempre sea la de la alegría, ¿verdad? Bueno, pues no, la vida, el bienestar es una cuestión de equilibrio. Y es más, si os ponéis a pensar en aquellas relaciones significativas para vosotros, pues un amigo que dices, es que este es un amigo de verdad, ¿no? Una amiga de verdad. Jolín, pues probablemente habéis pasado dificultades que han hecho que hayan seguido contigo, creo, que te quieran a pesar de que te conozcan y que conozcan tus vulnerabilidades y tus debilidades, ¿no? O cuando dices, es que esta pareja está consolidada, es que habéis pasado por muchísimas cosas y vuestro amor y vuestra lealtad y vuestro compromiso ha podido con todo, ¿no? O realmente en mi trabajo, jolín, es que aunque me ofrecieran más dinero, hay una serie de compromiso que yo he adquirido con mi trabajo, con mis compañeros, o con mis clientes, o con mis vecinos, ¿vale? Que tiene que ver también con haber vivido dificultades. Con lo cual, no se trata de decir, bueno, es que tener dificultades es la pera. No, tener dificultades produce dolor. O sea, realmente duele y no es agradable. Lo que también es cierto es que es lo que hay. Es decir, que la vida es lo que es, no lo que desearíamos que fuera. Y que no es lo mismo vivir las cosas con aceptación y que digas, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar, que sea lo que tenga que ser, que llegue quien tenga que llegar y que se vaya quien se tenga que ir, porque es la vida, porque la vida es cambio, a que nosotros nos registramos, a que siempre tenemos que estar felices, todo tiene que ir bien, todo tiene que ser según lo que yo tengo previsto, ¿verdad? Y es que además nosotros tenemos una tendencia a atribuir las cosas de forma interna o externa. La atribución interna es que todo lo que sucede alrededor es por mi causa, es decir, lo estoy causando yo, ¿vale? O todo lo que sucede a mi alrededor es por culpa de los demás. Esa es otra perspectiva, otra forma de ver las cosas. Bueno, pues hay una tendencia a la depresión si tú piensas que todo lo malo que te sucede en la vida es por tu culpa. ¿He suspendido? Es que soy tonto, es que no he estudiado, es que no valgo, ¿vale? ¿He aprobado? ¿Qué pasa con las cosas buenas que me ocurren? Pues las personas depresivas suelen pensar, he tenido suerte, era muy fácil, mi profesor es muy majo, ¿vale? ¿Que tengo un marido estupendo, un cónyuge estupendo? Pues es que tiene mucha paciencia conmigo, es que tal. Es decir, si yo lo bueno, o sea, perdón, si yo lo bueno que me pasa, si yo lo bueno que me pasa es gracias a los demás, o a la suerte, o al azar, y todo lo malo que me pasa es por mi culpa,
lógicamente mi autoestima va a ir cada vez a peor y además voy a tender a la depresión. Sin embargo, hay otras personas que todo lo bueno que sucede es gracias a mí, porque soy la releche, y todo lo malo que sucede es por culpa de los demás que me van poniendo palos en las ruedas. Entonces, si yo pienso así y si hago siempre ese tipo de atribuciones, lo que va a suceder es que seré una persona iracunda, una persona que siempre está enfadada, que siempre está molesta, que siempre vive en una injusticia y que realmente pues eso le tiene también muy mal, ¿no? Al final diríamos, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ver las cosas con perspectiva. Es decir, bueno, ¿cuánto hay en esto que está sucediendo? ¿Cuánto he puesto yo y cuánto han puesto los demás? ¿Y cuánto ha puesto nadie? El azar, la vida, las circunstancias. E intentar objetivizar. Muchas veces, cuando comentamos las cosas que nos suceden, hablamos desde nuestras opiniones o hablamos desde los hechos. Es que me miró mal, es que se piensa que soy tonto, es que hay gato encerrado, ¿no? Hacemos de adivinadores, bueno, las cosas que estás pensando son hechos o son opiniones. Eso es algo muy importante. Y el distribuir de alguna manera la responsabilidad. ¿Por qué es bueno? Aquí tiene mi gato también. ¿Por qué es bueno la responsabilidad? ¿Por qué es bueno asumir la responsabilidad? Porque si yo asumo mi responsabilidad en los hechos, me puedo autoengañar y puedo pensar que no es culpa mía, pero también el ser víctima, el no asumir la responsabilidad de los hechos, lo que hace es que también estoy atada de pies y manos. No puedo hacer nada, no depende de mí. Por lo tanto, esa situación de víctima en un primer momento me puede hacer sentir aliviada de que no es culpa mía, pero en realidad estás cavando tu foso, ¿vale? Pero por otra parte, pensar que todo depende absolutamente de ti y querer tener el control de todo, del 100%, lo que nos vive es un estrés constante, en una necesidad de que nada cambie, en una necesidad de controlar todo lo que sucede y a todos los que están dentro de mi vida para no tener ansiedad, no tener estrés. Y eso tampoco es la situación, no es ni realista ni bueno para la persona, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿qué más cosas os puedo decir con esto? Bueno, pues que ya tenemos algunas ideas, ¿no? La vida es cambio, la vida es cuestión de equilibrio, las cosas buenas y agradables y no agradables que suceden hay que aceptarlas como parte de la vida y como algo que es potencialmente positivo para nosotros y para nuestro bienestar. Y también otra idea importante que hemos hablado hasta ahora es que hay cosas sobre las que tengo control y cosas sobre las que no tengo control. ¿Sobre qué cosas tengo control? Pues tengo control sobre mis pensamientos, por lo menos los que observo. Los que no observo no. Sobre los pensamientos que observo, sobre mis palabras, sobre mis actos. Sobre eso tengo control. Sobre mis decisiones, las que dependen de mí, tengo control. ¿Sobre qué no tengo control? Sobre lo que tú piensas, tú sientes, a ti te parece, tú haces, tú decides. Sobre eso no tengo control. Por lo tanto, algunas de las penas que tenemos, mis hijos no estudian, o mi pareja abusa de sustancias, o mi jefe no me valora, hay un montón de cosas que nos hacen sentir mal que realmente están fuera de nuestro control. Y por lo tanto deberíamos de darles el poder justo en nuestras vidas. El poder justo para mí es el hecho de que tú seas distinto a mí, eso ya te da un poder importantísimo, que es, me estás permitiendo ver las cosas desde tu perspectiva. Por eso escuchar a los demás, los halagos, las críticas, las opiniones, es positivo, pero no debemos dejar de pensar que no deja de ser la perspectiva de otro, no la realidad, no la verdad, es otro punto de vista. Y desde ese otro punto de vista es muy interesante que yo recoja esa información y también la valide igual que valido la mía propia, mi punto de vista, porque desde donde yo veo el mundo nadie más lo puede ver. Y al final, si me tengo que equivocar, mejor que me equivoque yo, porque a fin de cuentas estamos hablando de mi vida, ¿vale? Pero sí es cierto que esa posibilidad de vivir las cosas de distinta forma es muy interesante. Ahora me gustaría, no sé si tenéis, yo creo que sí, porque os veo de vez en cuando coger notas, me gustaría, si tenéis papel y boli, enseñaros una imagen. Y me gustaría que me comentarais, ¿vale? Comentarme por el chat qué es lo que estáis viendo en esa imagen, ¿vale? Y Celso me la lee, y así le damos, él me dice qué es lo que estáis viendo los demás. Y así yo no cambio la pantalla. A ver, un segundo. A ver. ¿Qué es lo que estás viendo aquí? Un avión, pues a un Tangram en forma de avión. ¿Un qué? Un Tangram en forma de avión.
una No sé mujer qué. acunando un bebé, un velero, triángulos, 5 triángulos, un arlequín, una persona con los brazos cruzados, otra persona, alguien con los brazos cruzados, un potro de gimnasia, con imaginación, una persona inclinada, sin imaginación, rombos, Ujú. un payaso con sombrero, solo triángulos, un nazareno, formas triangulares azules, claros y oscuros. Muy bien. Qué guay, como somos 28 personas, la de perspectivas que tenemos, que eso es lo bonito de estar con gente. A mí, yo soy tan sociable y me encanta la gente precisamente por eso. Vamos a ver qué veis ahora. En el mismo sitio, es decir, estamos aquí, ¿verdad? Esto es lo que os acabo de poner, un trocito del dibujo. ¿Qué es lo que veis ahora? Escribirlo también. La Estatua de la Libertad. Pero fijaros bien en la zona que os ha recalcado Mamen. Uh-huh. Bueno, muchos están viendo la Estatua de la Libertad. Sí. ¿Y aquí qué estáis viendo? Antorcha de la Estatua de la Libertad. La antorcha, antorcha, la antorcha. Anda, de repente todos vemos las cosas de la misma manera. ¿Y qué ha pasado? Porque además no solamente vemos una antorcha, es que vemos la antorcha de la Estatua de la Libertad. ¿Por qué vemos una antorcha? Porque conocemos la Estatua de la Libertad. Si no, no veríamos la antorcha. Si yo le pongo esta misma imagen a otra persona que no conoce la Estatua de la Libertad, vería otras cosas. Y probablemente vería más caras aquí. A lo mejor no conoce la Estatua de la Libertad, pero es muy fácil que la gente vea las cejas, los ojos, la nariz y la boca de lo que nosotros llamamos la Estatua de la Libertad. ¿Por qué percibimos caras? Percibimos caras porque los seres humanos somos seres dependientes cuando nacemos y cuando morimos. Es decir, nosotros al nacer, si no nos cuidaran, no sobreviviríamos. Por lo tanto, estamos genéticamente determinados para que busquemos rostros. Porque si conseguimos encontrar un rostro y nos dirigimos a él, desde nuestras emociones, con el llanto, con la risa, con todas esas emociones que tenemos, y conseguiremos que nos cuiden. Y si nos fijamos y atendemos a los rostros, a otras personas como nosotros, también podremos vivir en colectividad y podremos ayudarnos los unos a nosotros. Es decir, el observar los rostros es algo que nos permite la supervivencia. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, nosotros miramos las nubes, miramos el gotelé de las paredes, es muy fácil que veamos rostros. Y es muy fácil que en esos triángulos que yo os he puesto al principio, donde no teníamos la referencia de la Estatua de la Libertad, hayáis visto personas. De alguna manera, habéis visto cabeza, habéis visto brazo, habéis visto piernas. ¿Os dais cuenta? Y luego, cuando hemos querido ser objetivos, hemos dicho, hombre, yo veo triángulos. Pero para ver triángulos tienes que saber que un triángulo es una figura de 3 lados. ¿Vale? Por eso lo denominas, le ponemos nombre. Fijaos qué importante eso de ponerle nombre a las cosas. Yo puedo decir, veo manchas azules o verdes, o cada uno como lo vea, ¿no? Turquesas. Vamos a ver, ¿quién dice azules y quién dice turquesas? El que tiene variedad, ¿no? de colores en su cabeza y sabe nombrarlos. Por lo tanto, fijaos qué importantes son los conceptos, porque ¿cómo puedo decir yo, cómo puedo gestionar, por ejemplo, mis emociones si no tengo los conceptos? Yo recuerdo a mi hijo de pequeño que a todo lo llamaba nervioso. Iba a ser su cumpleaños. ¿Cómo estás? Nervioso. Vamos al parque de atracciones. ¿Cómo estás? Nervioso. Vas a tener un examen. ¿Cómo estás? Nervioso. ¿Tienes hambre? Estoy nervioso por comer. Todo era nervioso. Y entonces, ¿qué es importante para gestionar las emociones? Diferenciar cuando estoy nervioso, cuando estoy excitado, cuando estoy emocionado, cuando estoy intranquilo, cuando estoy preocupado, cuando estoy alegre. Es que si todo es nervioso, no puedo gestionar mis emociones. Entonces, el encontrar palabras, conceptos, para poder entender qué es esto que siento o qué es esto que quiero, es muy importante. Pero al final nosotros vivimos dentro de una cultura.
Y en esa cultura nos dicen esa cultura nos ayuda a desenvolvernos mejor para entendernos en conjunto, podríamos decir. Entonces, ¿qué es lo que es cívico o no cívico, bueno o malo? Bueno, pues la cultura nuestra nos indica, bueno, lo que creemos que es bueno o malo, cívico o incívico, agradable o desagradable, y nos ayuda a vivir en comunidad. Sin embargo, el problema es cuando esto supone una patología, es decir, que yo me siento súper culpable por algo que a lo mejor está machacando mi vida y que si yo viviera en otro país, no solamente no me sentiría culpable, sino que a lo mejor sería la persona más afortunada del mundo. Esto pasa con la belleza. A lo mejor en mi cultura hay que estar delgado como un espagueti y en la cultura de otro, cuanto más gordo, más hermoso. Y a lo mejor estoy viviendo una birria de vida simplemente porque estoy considerando como verdad algo que no deja de ser un constructo que entre todos hemos decidido. Yo recuerdo que era de la opinión de que, bueno, pues que la variedad era importante, ¿no? Bueno, pues que en la tele echen de todo y cada uno que vea lo que quiera, ¿no? Y siempre fui de esa opinión, cada uno que sea como es y cada uno que piense lo que sea, libertad, libertad, libertad. Y de repente un día fui a una conferencia que me dijo algo, que no sé si es verdad, pero me dio otra perspectiva de la situación, ¿no? Y me dijo, a ver, la cultura al final es como si fuera el formateo de un disco duro, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú quieres meter en tu ordenador algo que es incompatible con, la forma que, ¿no? Con el disco duro, que es incompatible con esa forma, que lo rebota, no lo puedo meter, ¿verdad? Por lo tanto, la cultura al final la estamos gestando y transmitiendo entre todos, entre los medios de comunicación, nuestros comportamientos, tal. Por lo tanto, no es que yo esté en contra de la libertad de expresión, ni muchísimo menos, pero sí me gustaría que reflexionáramos sobre si lo que estamos trasladando, consumiendo y evocando, ¿no? Nos está ayudando a tener más bienestar y más equilibrio emocional o nos está perjudicando. Por lo tanto, libertad sí, pero también filtremos qué estamos haciendo y qué nos estamos creyendo como verdades. Porque al final, mucha gente me dice, bueno, uy, estás igual que siempre. Yo digo, bueno, ¿te parece pongo en la foto del WhatsApp y en el Facebook la que estoy más fea? ¡Qué bien vives! No, si te parece pongo cuando estoy aburrida en el sofá. Pues pongo cuando me he ido a la piscina, cuando me he ido al campo, cuando... Es decir, al final estamos creyéndonos que lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, lo que sabemos de la gente que queremos, es su realidad. Y al final parece también que el césped de mi vecino siempre es más verde. Y que la gente está más segura de sí misma, que le va mejor en su vida, con sus hijos, con su trabajo. Pues en todos los sitios cuecen habas. Y solamente si tenemos relaciones significativas sabemos que la vida de la gente con la que convivimos pues tiene sus subidas y sus bajadas como la de todos. Por lo tanto, nosotros ya tenemos una edad. Yo ya voy a cumplir 51 años. Ya tenemos una edad para empezar, por lo menos, a darnos cuenta de que tenemos que filtrar, ¿vale? Y que tenemos que darnos cuenta de que muchas veces todo lo que estamos viendo nos está enfrentando o nos está haciendo ver unas cosas y que tenemos que tener una visión crítica. Por supuesto, siempre, cuanta más perspectivas tengamos de las cosas, más puntos de vista tengamos de las mismas cosas, más podremos tener una opinión propia que tenga en cuenta todo eso. ¿Vale? Bueno, a veces las cosas que nos hacen reaccionar son una cuestión de detalle. Fijaos qué diferencia si observas la figura de la derecha que la figura de la izquierda. En realidad son unas manchas negras sobre un papel blanco. Pero muchos de vosotros, bueno, mira, no es blanco, es beige. Bueno, tenéis razón, es por generalizar. Pero, evidentemente, para que vosotros reaccionéis a ese detalle del sombrero, y lo que vosotros vais a ver como un sombrero, para que reaccionéis y veáis una figura o veáis otra de la historia, tenéis que conocerla. Si no, no veríais nada, efectivamente. Pero, si os dais cuenta, es un detalle. ¿Qué hace que una persona me caiga bien o me caiga mal? ¿Qué hace que un comentario me parezca un halago o me parezca un despropósito, una indirecta? ¿Qué es lo que me parece que es tener sentido del humor y qué me parece que es tener mal gusto? Bueno, pues a veces es una cuestión de detalle. Por lo tanto, ¿qué es romántico? ¿Qué es peligroso? ¿Qué es moral o amoral? ¿Vale? Todo eso es una cuestión de detalle y tiene que ver mucho con otra cosa que es lo que me gustaría que viéramos más adelante y que ahora os contaré, que es la memoria. Como hemos dicho, cada uno ve el mundo de manera distinta y parte de lo que percibo habla de mí. Esto tiene que ver con lo que llamamos punto ciego. Nosotros
Hay cosas que yo sé de mí y todo el mundo sabe, como que hablo por los codos, que soy extrovertida y que me gusta mucho hablar y comunicar, y eso es evidente para mí y para todos. Hay cosas que yo sé de mí, pero que yo no digo a los demás, que oculto, ¿vale? Esas cosas que oculto, si las contara, pues ya dejarían de ser ocultas, ya serían visibles. Pero muchas veces, ¿qué cosas oculto? Pues mi inseguridad, mis miedos, mis traumas, mis decepciones, mis celos, mi envidia. A veces me lo callo y no lo digo, ¿no? Y muchas otras cosas que pueden ser de mí. A lo mejor, ojalá, ¿no? Pero imagínate que yo tuviera una voz prodigiosa, cantara fenomenal, pero me da vergüenza y nadie sabe, ni ha leído mis poemas, ni ha leído mis canciones, ni... Bueno, hay gente que tiene sus secretos. Esa es tu zona oculta. Pero ojo, de lo que yo os estoy hablando, que es muy interesante, es que hay cosas que yo no veo en mí, pero todo el mundo ve. Qué corte, ¿no? ¿Os dais cuenta de que esto da hasta un poco de pudor? Es que hay cosas que yo no puedo ver de mí porque son mías y no las puedo ver, no tengo la distancia suficiente para poder verlas. Y todo el mundo las ve. Eso que todo el mundo ve es mi punto ciego. Mi punto ciego, la forma de poder saber cuál es si yo escucho lo que los demás me dicen. Y no lo justifico. Es decir, si alguien me dice, estás todo el día gruñendo, ¿vale? Y yo digo, es que, ¿cómo no voy a gruñir si me hacéis la vida imposible? Si tuvierais la casa recogida, pues no estaría gruñendo. Bueno, ¿qué tal si coges eso que te están diciendo y en lugar de olvidarlo, le preguntas a 2 o 3 personas de tu confianza, que sepas que te van a decir la verdad, no que te van a contar lo que tú quieres, ¿no? Oye, ¿te parece que yo gruño mucho? Madre mía, si no paras. No me digas, ¿yo gruño? Pues sí, acuérdate de este momento, de este otro, de este otro. Ostras, pues es verdad, pues es que gruño. Por lo tanto, cuando somos humildes y no es que demos por válida la opinión de los demás, pero la contrastamos, de la misma manera los halagos. Es que eres la leche. Yo cuántas veces le digo a la gente, tú tienes unas dotes comerciales increíbles y te dicen, yo no valgo para mentir. Yo no te estoy hablando de mentir. ¿Qué va, qué va, qué va? Yo imposible. O, oye, ¿tú te has pensado en dirigir gente que tienes una capacidad de liderazgo? Yo no podría ser jefe en la vida, porque para eso hay que ser malísimo. Pero ¿quién ha dicho? Hay un montón de creencias que nosotros tenemos que son nuestros frenos y que hace que no podamos prosperar en la vida, en algunos sentidos. Y a lo mejor nos está yendo mal solo porque nos resistimos a ver lo evidente, lo que ve todo el mundo, ¿no? Bueno o no tan bueno. Por lo tanto, ese es nuestro punto ciego. Y nuestro punto ciego a veces también lo podemos observar, no solamente escuchando lo que los demás lo dicen y contrastándolo, ojo, porque también hay veces que puede ser la opinión de otro y no tener nada que ver con la realidad. También, por ejemplo, cuando observamos algo en los demás que admiramos. Yo, por ejemplo, miro a Teresa de Calcuta o a Mandela o a Gandhi y yo los admiro profundamente. Sin embargo, ¿por qué los admiro? ¿Por qué los admiro? Los admiro porque yo valoro el amor a los demás, la entrega, el compromiso, la no violencia, la inteligencia social. Pero a lo mejor hay otra persona que lo que ve es que, que valora más la capacidad de hacer crecer el dinero y de repente le parece que Teresa de Calcuta era una pringada que malgastó su vida cuidando a gente que de todas maneras iba a morir. O alargando la vida a personas que mejor hubiera sido que le hubieran metido un tiro a que estén ahí padeciendo hasta que se mueran. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es entonces Teresa de Calcuta? ¿Buena o mala? Depende de la perspectiva. Pero yo voy a verlo, todo lo que yo veo, y si yo la admiro, será porque eso que admiro es algo que tiene que ver conmigo, con mis valores, con lo que yo considero que es bueno o malo. Por lo tanto, lo que yo veo es un reflejo de lo que yo soy. Pero ojo, también me pasa con lo malo. Esto es menos agradable, pero a veces yo digo, jolín, es que fulanita o fulanito es insoportable, es que no para de hablar, es que quiere mandar siempre. Siempre tiene que ser lo que él diga o lo que ella diga. Las personas que suelen decir eso, muchas, también son dominantes. Y lo que les fastidia es precisamente que no me dejen mandar a mí. Por lo tanto, a veces vemos la realidad de forma objetiva y a veces son cosas que yo no veo en mí. Esto se nota mucho en las familias. Normalmente se llevan mal los que son iguales. El padre con el hijo o con la hija. Es decir, si la madre y la hija son iguales, chocan en lo que son iguales. ¿Vale? Y entonces, desde fuera, hay gente que te está hablando de tu punto ciego y te dice, si es que sois iguales. Y tú dices, pero ¿cómo vamos a ser iguales? Pues hay muchas formas de ser iguales. Yo, por ejemplo, mi hijo y yo somos muy distintos y sin embargo somos iguales. ¿En qué? En que muchas veces somos muy radicales. Solo que él es radical en un sentido y yo en otro. Él admira a los millonarios y yo admiro a los, pues eso, a los Gandhis. pero al final somos iguales, somos muy radicales.
Eso hace que podamos chocar. Pero al final es ese temperamento que tienes, el que tienes igual, ¿no? Por lo tanto, muy interesante. Lo que ves en los demás, bueno y malo, plantéate si no está diciendo algo también de cómo eres tú y de tu punto ciego, ¿vale? Me gustaría que cogierais otra vez papel y boli y que sin apuntar nada y sin dibujar nada os fijarais en estas imágenes. Porque luego os voy a pedir que las pintéis en un papel, tal cual están, como si fuera una fotografía. Venga, ahora la quitamos. Ya está. Venga. Escribid, o sea, pintar en ese papel lo que recordáis de la imagen. ¿Ya lo tenéis? Venga, ahora os voy a volver a poner otra imagen, vais a hacer lo mismo. Os voy a dar 15 segundos, os fijáis bien en la imagen, tratáis de retenerla, porque cuando la quite tenéis que volver a dibujar esa imagen. Venga. Ya, yo os dejo más tiempo, pero bueno, da igual, era aproximado. Venga, dibujad lo que recordéis. ¿Ya lo tenéis? Bueno, pues ahora vamos quiero que observéis, voy a poner las dos imágenes y vais a observar cuántos aciertos tenéis, qué es lo que os ha dado mejor. Tiene que aparecer igual, ¿eh? Venga, vamos a ver esta primera. Y tenéis que haber puesto los elementos en el mismo sitio, es decir, la chimenea, que es el cuadradito, en el centro del tejado, no en un lado, sino en el centro. La ventana con la perspectiva que es, no es un cuadrado, es un trapecio. ¿Veis? O sea, quiero que veáis los detalles, ¿no? La ventana con marco de abajo tiene doble, es doble. O la puerta con su manillar, todo esto. Vale. Ahora vamos a ver la imagen anterior. Esperad. Esta es. Vamos a ver cuántos elementos recordáis. Ya habéis hecho bien y lo habéis colocado en el sitio adecuado, además. Bueno, a lo mejor tenéis una memoria fotográfica estupenda y habéis conseguido tener un buen rendimiento, o a lo mejor resulta que la segunda os ha sido más sencilla que la primera. En general, la segunda imagen, la de la casa, suele ser más sencilla de recordar que la primera. ¿Eso por qué sucede? Sucede porque nosotros, el cerebro necesita, o sea, al ver algo que reconoce, necesita menos tiempo y menos energía que si lo vive como algo totalmente nuevo. No es lo mismo que yo os ponga una casa a que yo os hubiera puesto una figura que no habéis visto en la vida. ¿Vale? Entonces, esto es para explicaros un poco lo que sucede en el cerebro. El cerebro reserva energía para cuando realmente algo sea importante. Hemos dicho que estamos aquí para sobrevivir. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que cuando yo veo algo, en lugar de poner toda mi energía en la memoria a corto plazo, en esa, digamos, para pensar,
Lo que hace mi cerebro para ahorrar energía, pues si pasa algo más importante, tener esa energía ahí, es tirar de la memoria y buscar a qué se parece. Entonces, a algunos os habrá sucedido que cuando habéis dibujado la casa, os habéis inventado cosas. A lo mejor la chimenea no la habéis puesto en el centro del tejado, sino que la habéis puesto en un lado, que es como lo pintabais cuando erais pequeños. ¿Vale? O a lo mejor la ventana la he puesto cuadrada, no la he puesto en forma de trapecio, porque así es como yo la dibujo, como yo... Es decir, hay cosas que yo... O la puerta no la habéis hecho doble, la habéis hecho simple, porque yo cuando pinto una puerta no la pinto de esa manera. Puede pasar, o puede que no, puede que el hecho de que tengas un mejor rendimiento, porque como tengo más tiempo para dedicarme a lo nuevo, puede ser que me haya salido incluso mejor, ¿vale? Pero lo que yo ya considero que me sé, que es la estructura de una casa, energía que me quito. No tengo que pensar en ello, ya está ahí. Por eso, cuando damos la información de forma lógica, la retenemos mejor. Por eso en el colegio siempre parece que notan todos los años las mismas materias, solo que nos van aumentando un poquito más de contenido. ¿Por qué? Porque es la manera de fijarlo en el largo plazo. La repetición, ¿vale? Es una de las cosas que hace que las cosas pasen a largo plazo, a la memoria a largo plazo. Pero no solo la repetición, también el efecto de primacía y recencia. La primera vez que yo tomo contacto con algo, la suelo recordar, ¿vale? Porque es cuando le he puesto toda la atención. O lo último que ha sucedido, porque es lo más cerca, ¿no? Entonces se llama efecto primacía-recencia. Es decir, una serie de formas, o sea, de maneras, o lo que emocionalmente es muy intenso. Si yo tengo una experiencia emocionalmente muy, muy, muy intensa, es decir, un día vi a mi cantante favorito, o un día me pasó algo muy trágico, lo recuerdo más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso hace que se asiente o que deje mayor huella en mi memoria a largo plazo. Por lo tanto, esto también es muy importante a la hora de pensar cómo nosotros podemos cambiar. Ahora resulta que hay muchas cosas que están en mi memoria a largo plazo que no las cuestiono. Esos son los paradigmas, cosas que yo tengo ahí y que nunca chequeo y que doy por supuesto. Esas cosas que yo no chequeo y que doy por supuesta muchas veces tienen que ver con la educación infantil que me han dado, las frases que yo escuchaba, las cosas que me han dicho, mi momento histórico. De hecho, se diferencia mucho las generaciones, por ejemplo, las distintas generaciones tienen unos valores, un momento, una historia, unas circunstancias que hace que haya valores que sean distintos. En algunos casos, por ejemplo, pues el trabajo en unas generaciones es como casi una penitencia, ¿no? Un pecado, ¿no? Trabajarás con el sudor de tu frente y además es como un castigo divino. Y en otras generaciones, pues el trabajo es una manera de crecimiento personal. Y en otros momentos, como puede ser más el actual, el trabajo casi es para tontos. Lo que tienes que hacer es no trabajar y que el dinero crezca y se multiplique de forma, ¿no? Porque sepas invertirlo y el dinero crezca, ¿no? Pero no trabajándolo tú. Si lo trabajas tú, eres un pringao. Entonces, esto son las distintas generaciones y las distintas creencias que nosotros tenemos. Por lo tanto, una de las cosas que es importante para nuestro bienestar es revisar esas creencias porque algunas son limitantes. Algunas me están ayudando a crecer y otras me están limitando. Pero el problema es que no sé ni dónde están. Porque como no me las cuestiono, entonces de ahí viene el término desaprender para volver a aprender. Porque si no me quedo atascada. Y a lo mejor no soy capaz de superar una separación o superar el que a lo mejor no me hable con un miembro de mi familia o superar un despido o superar un duelo. Hay cosas que tienen que ver con creencias o habilidades que no termino de aprender por muchos libros que me lea y cosas que no consigo cambiar porque hay creencias que están ahí arraigadas que no he sido capaz de desaprender y que sería capaz de desaprender con un poco de perspectiva. Bueno, me encantaría seguir hablando todo el santo día, pero tenemos que ir cerrando de alguna manera. Y me gustaría comentaros cómo quiero yo cerrar esta presentación. Bueno, a ver si podemos... Quiero que os deis cuenta de que esas creencias que yo os digo que tenéis es como si fueran un mapa, ¿vale? El mapa no es el territorio, es una construcción. Y a lo mejor durante muchos años tú has tenido que ir construyendo tu mapa, tus conceptos, tu realidad, y a lo mejor has hecho un mapa de carreteras, un mapa geográfico, un mapa histórico, un mapa político, el que sea. Y hasta ahora te ha valido. Pero imagínate que tú tienes un mapa de provincias y las provincias cambian. O de repente tienes un mapa de climas, pero tienes que ir a buscar las zonas históricas y bonitas de la ciudad. O tienes que saber quién gobierna dónde. Ese mapa que tienes ya no te vale.
Por lo tanto, nuestro mapa tiene que ser un mapa que tenga, como antiguamente que eran esos papel cebolla que iban uno encima de otro, ¿no? Tu mapa tiene que ser lo más completo posible para que te valga para las distintas situaciones. Y tendrás que plantearte, ¿esta forma en la que yo tengo de entender la vida y mi vida me está ayudando o no? ¿Esto me está ayudando a hacer esa transformación que yo necesito para mi bienestar y mi equilibrio? Por lo tanto, ten en cuenta que todo lo que sucede es aquí y ahora. Todo lo que sucede. Cuando piensas en el pasado, recuerdas tu pasado desde el presente. No lo ves de la misma manera. Por eso a veces decimos, es que el tiempo lo cura todo. No, el tiempo no cura nada. El tiempo es tiempo. Lo que pasa es que tú lo ves con perspectiva del tiempo. Y hay cosas que parecían fatales y luego viste que vino algo mejor. O hay cosas que parecían muy importantes y ahora no lo son. O al revés. Por lo tanto, tú el pasado lo ves desde el presente. Y el futuro lo ves desde el presente porque no ha sucedido. Por lo tanto, esas catástrofes que tú te imaginas no están más que en tu mente, porque todavía no han sucedido y dependerá de las decisiones que tomes ahora. Por lo tanto, no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones. No somos responsables de nuestras circunstancias, pero sí de lo que hacemos con nuestras circunstancias. Y desde ese sentido, es importante ver que donde pones tu atención es donde pones tu energía. Y hay que trascender, porque si tú te quedas fijo en el árbol que tienes delante, no ves el bosque. Por lo tanto, el dron, ¿qué te permite? El dron te permite trascender y ver las cosas desde otros puntos de vista. Esto es lo que hacemos los amigos, ¿vale? Y te damos otro punto de vista. Lo que hacen los profesionales, un abogado, un médico, un psicólogo, te dan otro punto de vista de la misma circunstancia. Y esa perspectiva, como un dron, te ayuda. Yo particularmente, mi trabajo consiste en trabajar en orientación laboral, asesoramiento de temas puntuales, sean de trabajo o sean personales, hago sesiones de coaching, entreno y formo en habilidades nuevas, me dedico a escribir y tengo mi blog, me gustaría que me visitarais en mi página web, y donde podéis, si os ha gustado esta ponencia, podéis seguir viendo mi perspectiva sobre los temas, que son todos de opinión. Y bueno, a mí me gusta decir que hago mamenouching. ¿Por qué? Pues porque al final, como yo os he dicho, todo lo que veo depende de cómo soy yo. Y entonces me gusta utilizar la psicología de forma aplicada, práctica y útil para los demás. Y con esto termino, momento ponencia, momento publicidad. También es deciros que si os apetece saber cómo gestionar eficazmente vuestro estrés, la persona que viene a continuación, que es Celso, que es la persona que nos está también haciendo de monitor o de administrador y ayudándonos, bueno, pues yo en el jardincito pues organizo de vez en cuando algunas ponencias con él. Y bueno, pues esta es la siguiente que vamos a tener el sábado 22 de mayo y reservaremos unas plazas con condiciones especiales para aquellos que habéis estado hoy en la conferencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta me queréis hacer antes de que podamos dejar paso al siguiente ponente? ¿Me queréis comentar alguna cosa? Perdona, que tienen más tiempo, ¿vale? Que la siguiente ponencia es a la 1, me he equivocado. Perdona. Ah, no pasa nada. Pues bueno, pues así tenemos más tiempo de charlar. Es que como yo he querido ser muy justa, porque digo, ya a las 12:30 empieza el siguiente, voy cerrando. Pero fenomenal, así podemos hablar un poquito más si queréis. Pues venga, ¿queréis comentar alguna cosa? Y así comentamos de lo que yo os he dicho, cosas que os han resonado, que os habéis dudado, que os han dicho. Vuestra perspectiva es importante. Vuestro punto de vista es importante. Venga, animaros, que sé que cuesta. Y si no, tiro de la familia, porque para eso estáis. Nos preguntan cómo borrar las creencias limitantes. Vale, bueno, mira, yo particularmente no borro nada. Yo lo que hago es aprovecharlo. Eso se llama resiliencia. A ver, yo os puedo hablar de lo que hago yo. Hay muchísimos profesionales que hacen cosas distintas, ¿no? Y yo sé que hay gente que se dedica a otras cosas que a lo mejor son borrar. Yo desde luego, creo que lo que hacemos es revisar. Yo lo que hago es revisar. ¿Y qué quiere decir revisar para mí? Revisar para mí es recordar aquello que yo veía de esa manera, ¿vale? Revivir de nuevo esa situación, pero ahora ser capaz de verla alejándome de ella. Es decir, ¿con quién soy hoy? ¿Con qué me ha pasado después de aquello? ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirvió? ¿Qué es lo que me sigue atando a esa situación? Y entonces lo que hago es aprender de todo ello. No borro. Lo que hago es volver a ello y aprender. Y sobre todo tomar conciencia de esas creencias, verlas desde otro punto de vista, trascenderlas, como os he dicho con el dron, ¿vale? Y después tomar una decisión, que es, ¿qué hago con esto? Y a veces lo que tengo que hacer es despedirme.
y decir, esto ya es pasado. Ya me ha... o sea, las cosas que se repiten una y otra vez en tu vida es porque todavía no las has trascendido, no has aprendido nada. Y entonces la vida te las vuelve a traer. Si yo tengo una relación de pareja y resulta que me es destructiva y me meto en otra destructiva, es que evidentemente no he aprendido nada de la anterior. Hay cosas que no he resuelto, porque si no, volveré a elegir las mismas situaciones o, si el azar me las trae, me volveré a enganchar, porque no he aprendido nada. Por lo tanto, yo por eso digo que yo no borro. Es que si borro, borro también todo lo que he aprendido. Yo lo que hago es aprender, trascenderlo, aprender y perdonarme, porque creo que lo más difícil es perdonarte. Creo que lo que más cuesta es decir, bueno, me perdono, pero es que lo que tienes que tener claro es que, igual que yo os decía que la vida es cambio, los seres humanos no somos perfectos. Y yo hice lo que hice en ese momento, en esa situación, porque estaba en ese estado, con esas ideas, con esa edad, con esos pensamientos, en ese estado emocional. Y hice lo que pude. Si es que hacemos lo que podemos. Hice lo que pude. Y tiene que llegar un momento en que me perdone. Y lo pueda trascender. Y diga, este dolor que yo tengo a mí ya esto no me vale para nada. Y me perdono. Y además creo que las personas que tenemos esa capacidad para perdonarnos, también tenemos la capacidad de perdonar a los demás. Porque a veces echamos la culpa de todo a alguien cuando lo hemos permitido. También. Es decir, tenemos que, ¿recordáis lo de las atribuciones interna y externa? Poner a cada uno lo suyo. Y esto fue lo que tú me hiciste, esto es lo que yo hice. Y no tiene por qué ser al 50%, pero tiene que llegar un momento en el que esto pare, en el que podamos decir, bueno, ya. Y luego, por supuesto, yo, que soy psicóloga, os diré que llevo toda la vida acudiendo a otros especialistas de muchas materias distintas, científicas y no científicas, porque soy una persona abierta. Y yo soy de lo que funciona. Pero esto es Mari Carmen Camacho. No me consideréis aquí psicóloga de nada. Yo, Mari Carmen Camacho, utilizo lo que me funciona y lo que no me perjudica. Y yo recuerdo, cuando yo trabajaba con mujeres separadas y divorciadas, que había una que me decía, mami, estoy fenomenal, fenomenal, pero cuando me pongo la canción ¿cómo decía?, de Perales, es que me hundo. Yo decía, ¿para qué te la pones? Me decía, para ver si estoy bien. Y yo decía, vale, pues si quieres vamos a ver qué es lo que te está pasando con Perales. Podemos hacer una desensibilización sistemática, ir acercándonos progresivamente a la canción de Perales desde la relajación, que te lo sé hacer, o cierra ya el capítulo y pasa de Perales. Pero Mari Carmen es la que lo está diciendo. Creo que no podemos estar en todas las batallas. Creo que cada uno tiene que elegir sus batallas. Y creo que todos tenemos nuestras heridas, pero tenemos que decidir con qué heridas podemos seguir viviendo y con qué heridas no podemos continuar. Y tienes que elegir. O sea, no puedes estar en todo. Entonces, ojo, yo creo que cuando a alguien le preguntas, por ejemplo, ¿eres feliz? Creo que le estás fastidiando la vida. Porque siempre se plantea, ¿qué es ser feliz? Coge un concepto idealizado y dice, ¿dónde estoy yo y qué es la felicidad? Y pienso en lo que me falta para poder decir que soy feliz. El perfeccionismo. A mí cuando me dicen, yo soy bastante perfeccionista, y cuando alguien me dice, ¿qué tal te ha salido la ponencia? ¿Qué me pasa? Que a lo mejor emocionalmente estoy bien, pero de repente pienso, es que no contesto, es que no hice lo otro, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como no pienso que como no está perfecto, pues bueno, me ha salido así, así. Entonces, ¿qué ocurre? Que el perfeccionismo es el cáncer de tu autoestima, porque al final el perfeccionismo, la autoestima al final son logros divididos entre expectativas. Cuantas más altas son mis expectativas, menos me parecen mis logros. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que no esperar nada? Hombre, tampoco es eso. Pero tampoco lo que me dice mucha gente, que hace un examen y digo, ¿qué tal? Uy, yo me pongo en lo peor, ¿en qué he suspendido? Así si apruebo, me alegro. ¿Qué tal las pruebas? Uy, yo me pongo en lo peor. Tiene que ser alguna enfermedad malísima. Si luego me dicen que no es nada, me alegro. Chica, ya, pero todo el tiempo que has estado sufriendo, pensando en lo peor, eso gratis que te llevas. Y estamos poniendo la tirita antes de la herida. Con lo cual yo sinceramente creo que no sirve para nada, porque además el pensamiento positivo nos permite ver desde la perspectiva el lado bueno de las cosas. Y el lado bueno de las cosas nos hace que sobrellevemos mejor las cosas malas y que no nos falte energía. ¿Vale? Por lo tanto, si decidís hacer cambios, yo recomiendo que hagáis cambios pequeños y dejarlo demás más o menos igual, para que no te agote el estrés, ¿no? Y si necesitas ver soluciones o sea, eres de resultados y quieres ver resultados muy importantes en poco tiempo para que no te desanimes,
Entonces sí, métete en algo intensivo, haz un cambio brutal, quema tus naves y todo eso. Pero eso te va a generar más estrés. O sea, depende de cómo gestiones tu estrés, métete en cambios bruscos o en cambios lentos. Y Pedro nos apuntaba que más que borrar esos mapas era como reinventarlos, revisarlos y contrastarlos con la realidad. Que a lo mejor hay cosas que han desaparecido en ese mapa, ¿no? Aquí había una isla, pero hace ya 1000 años que ya no está. O aquí había una planta y ya no está la planta. Y Pues sí, Eva es interesante. nos comentaba que sí, que al final para trascender pues es necesario desaprender para volver a aprender, pero sin embargo, ¿cómo discernir qué es lo que ha de quedarse de lo aprendido? Pues es que para eso lo decidimos nosotros, que nuestra vida es nuestra. Que tu vida te pertenece, que es tuya, que no tienes que dar cuentas a nadie, que no le tiene que gustar a nadie más que a ti. Y que al final nos da miedo asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas. Porque necesitamos que alguien desde fuera nos la valide y nos diga esto está bien o esto está mal. Y Jacinto nos indica pues que verdaderamente pues es más fácil perdonar a otro que perdonarse a uno mismo también. Para algunos, porque para otros es todo lo contrario. ¿Sabes de qué depende? De la atribución que haces, interna o externa. Si tú haces una atribución interna de que todo lo malo es culpa tuya, porque no hiciste lo suficiente, te cuesta mucho perdonarte. Pero hay otros que dicen, la culpa de todo la tienes tú. Y esos viven y duermen que no veas. Lo que pasa es que no aprenden. No aprenden y no cambian. Por lo tanto, van repitiendo el mismo problema por donde van. Hay que ser objetivos. Si somos capaces de ser objetivos con los demás, es darle la vuelta. Tú estás siendo objetivo con los demás, estás siendo compasivo con los demás, estás entendiendo sus circunstancias, estás siendo empático. Bueno, pues ahora dale la vuelta y hazlo contigo. Es que me dan pena los demás, ya, pero es que como no me empieza a dar pena yo. Entonces simplemente no se trata no es egoísmo, es justicia, es igualdad por lo menos. Es decir, bueno, mínimamente que el derecho que tengas tú lo tenga yo. Entonces, si tú tienes derecho, yo tengo un amigo, tienes derecho a irte cuando quieras porque yo no eres de mi propiedad, también tengo derecho a irme yo. Es darle la vuelta, es decir, si tú tienes derecho, yo tengo derecho. Y de la otra manera, la gente más iracunda, si yo tengo derecho, tú también. Eso se llama asertividad, para el que quiera seguir investigando por ahí. Sí, Ángel nos comentaba que también que cómo saber en qué situación debo fluir con el cambio. ¿Cómo? ¿Perdona? Nos comenta que cómo saber en qué situación debo fluir con el cambio, por ejemplo, y cuándo persistir o esforzarse en una idea. O sea, cuándo persistir o cuándo soltar. Vale. ¿Cómo discernir eso? A ver, al final, el 90% del éxito en las personas depende de la capacidad de insistir. O sea, vamos a ver. Hay gente que ya ha tenido suerte en la vida. Pero la suerte también llega de estar abierto al cambio. Me explico. Te voy a poner un caso. Los cucuruchos, ¿no? Pues había un señor que vendía helados y de repente se quedó sin platos. Y entonces al lado suyo, en el stand al lado, había un señor que tenía una pastelería y que tenía unos crepes. Y entonces dije, o cierro el chiringuito y me voy a mi casa, o lo que hago es que cojo estos crepes y le pongo el helado encima. Y como no tengo platos, puedo seguir vendiendo helados. Pero ¿qué pasa? Que el helado chorreaba y escurría. Y entonces, ¿qué hizo el hombre? Pues cogió el crepe, que era un plato, y dijo, si lo arrugo un poquito, así no se cae el líquido. Y mira por dónde descubrió el cucurucho. Porque la gente le encantó y empezó a pedirlo. Más adelante hizo una máquina para montar cucuruchos, ¿vale? Y cambió la forma inicial de esa masa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una parte que tiene que ver con la suerte. Cuando hablo de suerte me refiero a que de repente una desgracia la convirtió en una oportunidad. ¿Quién la convirtió en oportunidad? Él. Porque si en ese momento dice, cierro, me voy a mi casa y me pongo a llorar pensando, jolín, todo lo que no he vendido por el rollo de los platos, porque no me han administrado platos, por la huelga de los platos, por el no sé qué de los platos. Es decir, hay veces que decimos, ¿cuánta suerte tiene esta persona y qué mala suerte tiene esta otra? No. ¿Qué haces con las circunstancias que tienes? ¿Fluyes? ¿Y qué es para mí fluir? Para mí fluir es, esto es lo que hay. Si esto es lo que hay, esto es lo mejor que tengo en este momento y desde aquí para adelante. O sea, para adelante, sea una torta, sea un beso, me da igual. Esto es lo que hay. Aceptar. Por lo tanto, aceptar lo que hay antes que negarlo es muy importante. Y después tomar decisiones sobre lo que quieres hacer.
Y al final que hemos dicho del equilibrio, que era encontrar en esa balanza, que toda circunstancia tiene oportunidades. Igual que toda cosa buena que toca la lotería y mucha gente se arruina y se hace un desgraciado. ¿Qué quiere decir? Que no es lo que me pasa, sino lo que hago yo con lo que me pasa. ¿Qué es para mí aceptación y resignación? Para mí aceptación es decir, esto es lo que hay. Y para mí resignación es, no puedo hacer nada. En la aceptación siento paz y energía y pongo foco en lo que sí puedo cambiar. Y en la resignación lo que siento es frustración, apatía, depresión y me quedo paralizada. Por lo tanto... ¿Puedo comentar una cosa? Sí, por favor, Gloria. Mira, yo en todo lo que estás comentando me parece muy interesante, pero para mí personalmente lo que más difícil me resulta es que no me influyan las reacciones de las demás personas. ¿Cómo se consigue eso? Para mí es muy difícil porque aunque me mando constantemente mensajes de decir, pero pues lo habrá hecho por esto, lo habrá hecho por lo otro, pues que no me tiene que afectar, que yo soy más inteligente porque ella actúa así, porque tendrá sus problemas, pero no me tiene que pasar a mí sus frustraciones, sus lo que sea. Y es un torbellino, un sinfín de darle vueltas a lo mismo, pero no lo consigo. O sea, no lo consigo. Yo te doy mi opinión sobre qué es esto, ¿no? Mira, que haya una reacción no solamente es normal, sino que es bueno. Es decir, no podemos ser una... O sea, pase lo que pase a mi alrededor, yo sigo en mi mundo. No. O sea, la gente hace cosas y tú reaccionas, ¿vale? Reaccionas con una emoción. Yo no creo que haya que decir, yo no tendría que estar sintiendo esto. No. Yo creo que la pregunta no es tampoco, ¿por qué tú haces eso? Yo creo que la pregunta tampoco es, ¿por qué yo he hecho lo que he hecho? No creo que esas sean las preguntas, que creo que son las que te puedes estar haciendo, Gloria. Creo que la pregunta es, ¿qué es lo que siento en relación a esto que está sucediendo? Su opinión, sus actos, su tal. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Y qué es lo que me está diciendo ese sentimiento? ¿Qué es lo que me está pasando a mí para que yo sienta así? Porque eso mismo que te están haciendo a ti no es la misma reacción que está sintiendo otro. Vamos a suponer que fuera tu padre o tu madre. Tu padre o tu madre tienen un comportamiento y vosotros sois varios hermanos y cada hermano reacciona de una manera. Por lo tanto, no es tanto qué es lo que hace el otro, sino qué es lo que me pasa a mí con esto. ¿Por qué es para mí tan importante su opinión? Y entonces a lo mejor lo que tienes que trabajar es sobre ti. Y al final el otro es como un maestro, es decir, el otro te está dando la posibilidad de que aprendas. Que ojo, no estoy diciendo con esto que es agradable. Pero creo que si no salimos del bucle del por qué a mí, del por qué tú, el por qué tal, creo que eso es un bucle. Creo que al final quiere decir, ¿esto qué emoción me está generando? Rabia, tristeza, alegría, sorpresa. ¿Y por qué me está generando esto? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué está diciendo de mí? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que trascender? Y después, cuando tú equilibres tu autoconcepto y tu autoestima, porque es un tema de autoestima al final, creo que esa reacción va a ser menos intensa y menos importante. A lo mejor me sigue doliendo que me critiques, pero no me frena para que haga lo que tengo que hacer. ¿Ves lo que te quiero decir? La intensidad baja y cojo un poco de decisión. Sí, ya no soy sí, sumiso, estoy sino con todavía con el curso este. No se trata de no sentir, se trata de qué hago con lo que siento. Sí, bueno, te cuento, no, pero no este fin de semana. Dime, Gloria, no te oigo. Oigo otra persona, pero a ti, Gloria, no. Gloria, no te oigo, tienes el silencio. Y me gustaría que alguien me dijera cuándo me tengo que ir, para que yo sepa, no invada el siguiente. Tranquila, mami. Puedes estar hasta menos cuarto, menos 10. Vale. Gloria, no te oigo. No sí, te oigo. ¿ahora me oyes? Sí, ahora te oigo bien. Bueno, que yo sí que tengo muy identificadas las cosas que siento y son siempre negativas. Son siempre malas, me hacen daño. Entonces, yo soy muy consciente de eso. Lo que pasa que no sé si necesitaría a un profesional que me ayude a alguna técnica, alguna cosa exterior de cómo gestionarlo. Gestionarlo. Porque yo no sé perfectamente lo que siento: angustia, me pongo nerviosa, no me puedo dormir, y venga, por mucho que me repita que no es importante, que no pasa nada, que no lo ha hecho, que ha podido hacerlo sin tenerme en cuenta a mí, pero no soy capaz de, aun con todos esos mensajes positivos que intento darme, quitármelo. Porque tratas de encontrar la solución en la represión de la emoción. Y no se trata de reprimir las emociones. O sea, no se trata de dejar de sentir dolor. Se trata de saber qué es lo que te está... O sea, se trata de que esa emoción te ayude a conocerte. Y a veces no podemos solos.
Y entonces, particularmente pienso que la inversión que tú hagas en tu felicidad, en tu bienestar, en tu estar mejor, o sea, yo ni lo dudaría. O sea, es decir, por supuesto que sí. Yo te digo que yo llevo toda la vida yendo a distintos sitios y sigo en el proceso de desarrollo personal. Por eso que tengo que ir a un profesional. Yo sé perfectamente que no puedo. Cuando uno ya llega a un punto, ya no puede más y ya no sigue ahí, es que necesita otra perspectiva y otros conocimientos. Entonces, claro, tú puedes trabajar sobre lo que te sucede desde tus conocimientos y desde tu perspectiva. Necesitas otra perspectiva y otros conocimientos para poder abordar el mismo asunto. Que tú sigues siendo la protagonista de tu transformación, ¿eh? Pero tienes que tomar la decisión. Y la decisión es, invierto en mí, lo que haga falta. Invierto en mí lo que haga falta. Y es encontrar cuál es la persona o cuál es la manera en la que eso es mejor. Yo, por ejemplo, cuando yo digo que hago Mamenouchi, es porque a veces cuando escucho a una persona, a veces no trabajo con esa persona. A veces le digo, tú lo que tienes que hacer es ir al médico. O a lo mejor digo, tú lo que puedes hacer es ir a un abogado y que te explique qué derechos tienes sobre esta situación. Porque vamos a ver, si tú estás sufriendo, por ejemplo, un tema de que estás con deudas hasta arriba porque alguien te ha metido en un lío que no eres capaz de darle vueltas, no se trata de que no lo vea o que no, esto me da igual, se trata de que resuelvas el problema que tienes con ese acreedor o con esa situación de abuso legal, ¿no? Entonces, hay veces que creemos que es todo una cuestión de sentirme bien, ¿no? A veces es que si hay que derivar a otros profesionales para poder solucionarlo, se deriva. Entonces, hay veces que a lo mejor puede ser un problema químico, hay veces que hay depresiones endógenas, hay veces que es un tema de un problema que tiene que solucionarse de una vez por todas, hay veces que es un tema de decisiones, toma decisiones y verás qué bien te quedas. Y hay otras veces que tiene que ver con las atribuciones, que es lo que te decía Gloria. Las atribuciones, que es todo lo malo es culpa mía y al final yo asumo siempre que soy el culpable de la situación que tengo y de lo que me está pasando y decir, es que todo me afecta, todo lo que todo el mundo hace me afecta. Al final estás justificando a los demás también, porque al final está recayendo sobre ti toda la responsabilidad, ¿no? No sé si te explico, Gloria, pero yo te digo, sí. La respuesta es sí, tienes que acudir a un profesional. Sí, sí. Porque no es normal estar siempre mal y estar siempre preocupado o estar siempre triste. No es normal tampoco. Lo normal es que tengas alegría, tristeza, sorpresa, miedo, ira, que tengas variedad de emociones y no estar siempre en la misma. Si estás siempre en la misma, al final no es normal. Siempre en la misma no, pero muy recurrente sí. Eso es. Pues sí. Sí. Pues sí, te recomiendo que empieces a trabajarlo con alguna persona. Incluyendo a Bego, hablábamos ayer la diferencia también entre resolver problemas o diluir problemas. Bego Coplas, ¿te refieres? Sí, que está por aquí también. Bego, pues si quieres decirlo, aprovecha. Si tienes algo que comentar. Justo se ha caído o se ha caído o se ha ido, porque justo ha salido ahora. Bueno, pues nada. Bego, ¿estás ahí? Que te está dando paso si querías comentar algo. No te oímos, Bego. Bueno, pues nada. A ver, ¿me oís? ¿Me oís? Ahora sí, Bego. Es que hoy ando con líos informáticos. Sí, ¿no? Y yo cuando estaba escuchando la charla de Mame me ha encantado, ¿no? Porque se le está poniendo ahí energía a todo lo que ayer hablamos. De todas formas, es que lo que yo ayer enfocaba era lo que tú tienes es un tesoro. Es decir, tu forma de ver la vida es una forma valiosa. Si tú la comparas con la forma de ver la vida de otro, pues puedes caer en situaciones de superioridad o de inferioridad. Pero si tú dices, bueno, pues yo estoy viendo esto, y estas cosas, pues a lo mejor tengo razón o es una vía de andar por ahí. Lo que pasa es que a lo mejor te estás cargando con demasiadas atribuciones y demasiadas cosas que a lo mejor tú crees que necesitas resolver. Entonces, a veces es lo primero, aceptar mi vulnerabilidad, aceptar que en este momento pues me encuentro mal, que a lo mejor no estoy viendo las cosas de la manera que me gustaría verlas, aceptar que a mí me duelen circunstancias del mundo, ¿no? Hay gente que le duele muchísimo una circunstancia, pues hay que aceptarlo, que eso te duele, ¿no? Y desde ahí, bueno, en relación a mi ponencia, yo, por ejemplo, si quieres te puedo enviar el libro de las 5 heridas del alma, por si el libro te llama la atención, ¿no? A Gloria. Para ver con cuál te identificas.
Y luego lo que te dice Mamen, pues mira a ver con qué, como aquí hay, por ejemplo, muchos ponentes, con qué energía te sientes a gusto y permítete una sesión con alguna de las personas que aquí, desde lo corporal primero hasta lo mental, que lo corporal también ayuda mucho. Bueno, yo es por no tomar ya más, porque como me dejéis hablar no paro, ¿eh? Gloria, Gloria, Begoña, muchísimas gracias. Yo quiero dar paso a todos los que tienen algo que decir, que creo que es el momento ahora de las perspectivas y cada uno desde donde está, pues que comente lo que quiera y que aporte lo que quiera. Todas las perspectivas más interesantes. Como dice, una palabra que ha dicho Mamen que me encanta es escucha. Escúchate a ti, escucha a los demás y tacha la justificación que has hecho, porque primero tratamos de justificarnos, pues la justificación la tachas y escucha, presencia, presente. Y bueno, lo de la atribución interna y externa es aquello que os decía ayer, ¿no? Yo soy yo, tú eres tú. ¿Quién es más tonto de los dos? Es que es eso. Yo, mi opinión es que si te pones a escarbar, al final todos llegamos al mismo sitio, ¿eh? Sí. Yo llego hasta donde llego, porque yo soy psicóloga, no trabajo ni vidas pasadas ni cosas de esas. Entonces yo llego hasta donde llego, y hasta donde yo llego como psicóloga, cuando empezamos a escarbar, llegamos a la autoestima. Y llegamos al autoconcepto y autoestima. Y llegamos a malos hábitos y a malos hábitos y a creencias que nos están frenando y que hace que esa autoestima no pueda florecer. Y al final, ¿qué es la autoestima? Pensad en una persona, y esto me gustaría que os sirviera para poder explicarme. Pensad en una persona a la que queréis muchísimo, 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 muchísimo. No se le puede querer más, aunque sea tu gato, si no tienes una persona. Alguien a quien quieras muchísimo. ¿Ya la tenéis en mente? ¿La tenéis en mente ya? Vale. ¿Tiene algún defecto? Sí. Uno, que sea uno, pequeño. Un defectillo. Sí, tiene, sí. Uno y más de uno, ¿no? Muchos más. Está viva. ¿La querríais más querer? ¿La querríais más si no tuviera ese defecto? No. ¿O simplemente os llevaríais mejor, tendríais más momentos buenos, más oportunidades, pero quererla, ¿la querríais más? No. Pues no. Es como yo tengo mi perro. Mi perro es un chucho de la calle, que no tiene raza. Pero alguien me dice, te cambio tu chucho por mi perro de raza maravilloso, estupendo, que vale millones. ¿Tú lo cambias? Bueno, venga, a lo mejor alguno hasta lo cambia. Tu hijo le quedan 8 asignaturas. Venga, pelo, te cambio a mi hijo con matrícula de honor por el mío que suspende. ¿Tú lo cambias? Venga, tu madre, tu padre. Hombre, quien tenga una relación espantosa y tenga la mala suerte de tener al demonio como padre o madre, pero en general, tu padre está sordo, refunfuñón, no sé qué. ¿Tú lo cambias? Que cuando tú quieres a alguien, tú no lo cambias. Tú reconoces sus defectos, ojo. Pero el amor que sientes por esa persona se queda intacto. Incluso se muere y el amor sigue intacto. Por lo tanto, ¿qué es la autoestima? La capacidad de amarme de la misma manera. Y para tener una sana autoestima, tú no eres perfecto. Y el problema es que creemos que si fuéramos perfectos, entonces nos querríamos. Y estamos toda la vida luchando por ser perfectos. Y estamos equivocando la guerra. Se trata de aprender a aceptarnos como somos desde el amor. Y el amor es curativo, el amor lo cura todo. Y cuando a mí me dicen, Mamen, ¿tú qué crees que te funciona? Yo siempre digo, no creo que sea la carrera de psicología, fijad lo que os digo. Creo que me vale de mucho. Pero creo que es el amor que pongo en las cosas que hago. Y eso cura. Porque eso se llama vocación. Y eso sana. Cuando tú realmente sientes de verdad el amor regenera las células. El amor expande el cerebro. El amor lo puede todo. O sea, vamos, ya no lo digo yo. Es que Einstein decía que el amor era era la energía más importante del universo. Y es transformador. El amor es transformador. Y creo que cuando empezamos a escarbar, desde la psicología os digo, porque yo no trato otras cosas, cuando empiezas a escarbar, Gloria, llegas a la autoestima. Y cuando llegas a la autoestima, llegas a las creencias irracionales. Y llegas a las heridas, que decía Bego. Y llegas a los mensajes esos que se han quedado ahí, que tú ni sabes que están, porque no has reflexionado sobre ellos. Y hasta que no cambies tu mapa, el mapa que tienes te lleva a donde te llevas. Y estás con tu mapa de los ríos intentando encontrar, pues eso. Si estás con tu mapa de los ríos, estás intentando encontrar las carreteras. Y no las encuentras, Gloria. No las encuentras porque no tienes el mapa. Así de claro.
Entonces, das vueltas sobre el mismo punto, venga, te llevas siempre al mismo sitio. Entonces, claro, si a mí se me ha metido en la cabeza que es que el problema es que no, pues eso, que el problema es que yo tengo no sé qué cosa, pues ahí te vas a tirar toda la vida. Perspectiva, cambio. Mamen, Pues nada, una Mamen. pregunta. Ah, perdón. ¿Quién me habla por ahí? Soy María José. Hola, María José. Hola, mira, yo necesito algún consejo porque cuando estamos tomando decisiones constantemente con personas vulnerables, bien sea menores o mayores, y tú sabes que en mi caso pues tengo que estar tomando decisiones constantemente, es un agotamiento mental que necesito alguna ayuda porque ya no es una cuestión en mi caso de autoestima, ya es una cuestión de que la decisión que tomas con esas personas puede incluso acabar con su vida. Entonces, ¿cómo trabajo yo eso, Mamen? A ver, pues mira, pienso que a veces tratamos a los mayores como niños, en algunos casos lo son. Sí. Y a veces tratamos a los niños como si fueran más niños todavía. Quiere decirse que a veces nos ponemos la capa de supermujer salvadora del mundo, del universo, y entonces no nos permitimos equivocarnos en nada. Nosotros somos los que vamos a salvar a los demás. Y eso es que no es verdad. María José, tú eres una persona, nada más. Entonces, primero quítate la capa de salvadora y di, hasta donde llego, llego. Lo hago lo mejor que puedo y lo que trato es de tener perspectiva. Entonces, sobre una circunstancia concreta, consulto con médicos, con abogados, con psicólogos o con quien sea. Y finalmente tengo que tomar una decisión. Y la decisión que yo tengo que tomar tiene que tener la parte que depende de mí. Porque hay otras cosas que no dependen de mí. Sí, hasta donde llego yo, llego. Quiero decir, no quiero... Llego. Entonces, yo, por ejemplo, me di cuenta, fíjate qué cosa, yo recuerdo que mi hijo era pequeñito y yo iba súper sobrecargada de trabajo, ¿no? Con mis dos hijos. Y tenía una mamá del colegio que iba en silla de ruedas, ¿vale? Y tenía falta de oxígeno al nacer, o sea, no sé cómo se llama esta enfermedad. Sí. Bueno, el caso es que ella estaba en silla de ruedas y yo recuerdo que su hijo, con 3 añitos, se hacía el colacao en el microondas, lavaba la taza, se bañaba solo, iba al colegio andando, y no pasa agarraba nada. la sillita de su madre. Por lo tanto, todo lo que yo me estaba diciendo de que el niño, ay, cuánto trabajo tengo, muchas cosas, era yo la que me estaba poniendo ese trabajo. Lo que pasa es que prefería, en vez de sentirme mala madre, sentir que había justificación para que yo estuviera tan estresada. Ya. O sea, creo que es bueno, María José, que en situaciones de este tipo haya un acompañamiento con alguien que te ayude a pensar. Eso es el coaching y ese es el asesoramiento que yo te digo. Que te ayude a pensar, que piense contigo. Que no te diga lo que tienes que hacer, sino que te ayude a pensar, a ver perspectivas y también a enseñarte a relajarte. Es decir, a cuidar de ti. Hay una cosa que se llama empatía y hay otra cosa que se llama ecpatía, con C. Empatía es que yo me pongo en tu lugar y ecpatía es que yo vuelvo a mi lugar. Entonces, pues yo tengo que volver a mi lugar. Eso es. Tú te estás poniendo en el lugar de los demás y se te está olvidando ponerte en tu lugar. ¿Qué es lo que María José necesita? Eso es. Y eso es lo que te permite cuidar a largo plazo. Porque si no, cuidarás a corto plazo, porque la que va a caer mala eres tú. Y cuando caigas mala tú, ya no cuidas a nadie. No, claro. Y la mayoría de las veces el estrés viene a los 6 meses de haber acabado la situación estresante. Es decir, a veces, por ejemplo, tú estás cuidando a una persona mayor y el día que esa persona entra en una residencia o le ayuda a una persona, o sea, se soluciona lo que sea, ¿no? Sí. O ha tenido una operación y ya ha terminado, o se muere. Es decir, a los 6 meses de haberse resuelto el problema es cuando aparecen tus síntomas del estrés. Porque hasta ese momento el cerebro lo que está haciendo es decir, no puedes, tienes que seguir. Y tú sigues, hasta que llega un momento en el que ya no puedes seguir más. Claro, yo me siento a veces como una liebre en la selva que viene el tigre constantemente a por mí. Estoy en esa situación constante. Soy la liebre que viene. Cuando me coma el tigre, es decir, pues ya, pues claro, al final me acaba comiendo porque no puedo vivir en ese estrés constante. ¿No? El cuidador soy una persona muy cuidadora y ese estrés constante al final va a acabar conmigo, entonces por eso necesitaba esa ayuda, ¿no? Esa ayuda trabajar externa. las creencias. ¿Por qué hacer cosas distintas te hace sentirte tan culpable? ¿Cuáles son mis creencias sobre un montón de cosas? Poner límites a mis padres,
Eso decir es. que no, decir que sí, tomarme una tarde libre, que otra persona se ocupe, decirme, descuelgo de esto, poner un ultimátum. Es decir, hay un montón de cosas que si no las estás haciendo es porque hay una serie de creencias que están asociadas a emociones y te tienen presa. Y hay que revisar esas creencias. Porque hay sufrimientos que se podrían estar evitando. Sí, perfecto. Entonces, en procesos de transición, yo, por ejemplo, uno de los últimos servicios de coaching que hice, por ejemplo, fue para una persona que tenía que despedir a 500 personas. Y me dijo, es que me va a dar algo. O sea, tengo que tomar una decisión, tengo que comunicarle a mis compañeros que tengo que despedirles y me va a dar algo. Hasta que yo le dije, sé la persona que si alguien te tuviera que despedir a ti, te gustaría que te lo comunicara. Claro, con amabilidad, con... Y ya está, y no puedes hacer más. No puedes pagar el piso del que se va a quedar en la calle. No puedes pues evitar el disgusto o que a uno le dé un infarto, que al otro le dé la bebida. Eso no depende de ti. Pero intenta ser la mejor versión de ti mismo, la persona que elegirías para que te despidiera a ti. Y céntrate en eso. Entonces, a veces tú piensas, María José, si tú fueras esa persona mayor, ¿cómo te gustaría que te trataran tus hijos? Ya. ¿Qué querrías que hicieran por ti? Y asume que habrá cosas que no es decisión tuya, que ellos son mayorcitos y todavía conscientes y todavía cabeza para poder decidir. Y si no deciden eso, se están perjudicando, pero es su responsabilidad. Sí, yo tengo que asumir esa responsabilidad que ellos van a tomar. Que es y no colgártela tú. Y claro, mucho menos pensar que eres la salvadora de nada. No es un tema de humildad, es que no lo sentimos así. No, que me siento así, mami, claro que... Es que te pesa un montón. El de easy, hay que cerrar, hay que perdonarte, y el perdonarte, porque claro, el perdonarte es, ¿qué hago con mis emociones? A veces digo, es que estoy de día hasta el culo, y digo, pero si eres mi padre, ¿cómo estás hasta el culo? Es que eres una hijo, ¿qué tipo de hija soy yo si pienso eso? Entonces, el asumir que tus emociones no tienen nada de malo. Son emociones que te dan información, y la información que te están dando es, María José, estás cansada, María José, no puedes más, María José, tienes que pedir ayuda, María José, tienes que poner límites. Eso es lo que te están diciendo tus emociones. Pero claro, coges tú y empiezas a juzgarte y a decirte, ¿cómo puedo decir eso? ¿Y cómo puedo pensar lo otro? ¿Y cómo puedo...? Y esa no es la cuestión es, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué dice de mí? ¿Qué tengo que cuidarme porque me está avisando de algo? Y como lo quieras tapar y reprimir, la represión te va a salir por otro lado, por no poder dormir, por estar irascible, por enfadarte con quien no corresponde. Claro, pues estás reprimiendo tus emociones en base a creencias. Hay que cambiar el mapa. Perfecto. Vale, pues, Mamen, nada, te invito a cerrar. Si quieres recordar cómo se ha diluido un poco antes en el tiempo las personas que puedan estar interesadas vale, para el próximo trabajo que vas a hacer, si quieres compartirlo. Vale. Que trabajaremos más expresamente con una gestión eficaz del estrés. A ver, entonces, pues simplemente, pues... Espera, que me he ido a otra presentación. Cosas del directo. Bueno, pues que somos vulnerables. A ver si voy a estar yo hablando de la vulnerabilidad y ahora me voy a pegar una paliza por equivocarme de presentación. A ver, ya está. Pues esta es la que voy a poner. Esta, como os decía, esta es mi... Esta de aquí. Esta es mi página web, que tengo también un blog que me encanta escribir y si os apetece compartir y leer, pues ahí lo tenéis. Mi teléfono, que también tiene WhatsApp, los servicios que ofrezco y lo que quería comentaros, porque esto es lo que también quería deciros, es que el siguiente taller que voy a dar, que yo normalmente lo hago siempre en empresas, en organizaciones o con particulares, pero así en grupo, gracias al Jardincito, que es Celso es el creador y el dueño del Jardincito, bueno, pues él organiza talleres y trabaja con colaboradores, en este caso yo soy colaboradora suya y bueno, por eso participo en este congreso, gracias a Celso, gracias, y por eso también voy a hacer este taller. Entonces, si a alguno le apetece, bueno, pues por estar en el congreso, pues os hago una promoción especial. Y la siguiente ponencia es de Celso, que va a trabajar, cuéntanoslo tú, Celso. Sí, bueno, ahora continuaremos y pues se quiere quedar, más que nada. Una introducción sobre ello, pero bueno, sí, vamos a trabajar con el sonido, la vibración y la armonía. Entonces,
Entonces, Celso y yo pues, nos juntaremos los dos, yo desde el punto de vista más psicológico-cognitivo y Celso más desde el punto de vista del cuerpo y del sonido, pues para trabajar este tema del estrés. Así que si a alguno le apetece, pues ahí lo tiene. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, me ha hecho muchísima ilusión tener esta participación, el que me hayáis escuchado, el buen ambiente y las preguntas que habéis hecho y cómo habéis participado todos. Y mirad, si cada uno de nosotros se ocupara de intentar estar mejor con uno mismo, seguro que al final eso influiría también en las relaciones que tenemos con los demás y el mundo sería mucho mejor. Así que por ese mismo motivo agradezco a Vivir y Aprender la oportunidad de este congreso para poder comunicar estas cosas que egoístamente nos vienen bien a todos. Si vivimos en un mundo mejor porque las personas nos cuidamos a nosotros mismos, pues eso será bueno para nosotros y para los demás. Así que muchísimas gracias y aquí estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mamen, y gracias a todos por haber asistido.